Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Ahora quiero mostrarles un experimento eléctrico de un circuito serie RLC en el cual vamos a medir sus voltajes y luego vamos a comparar con los cálculos respectivos aquí en el tablero. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo el circuito RLC en serie, conformado por la resistencia, la bobina y un capacitor. Entonces vamos a ver el valor de cada uno de esos componentes. Para la resistencia tenemos un valor de 560 ohmios. Aquí está el color verde, el azul y el marrón. Para la bobina tenemos 2 henrios. Para nuestro capacitor el valor sería, como nos indica aquí, 474J, que eso equivale a 0,47 microfaradios. Ahora vamos a medir el voltaje en cada uno de los componentes. Prendemos nuestro multímetro, está seleccionado en la escala de voltaje alterno a máximo 200 voltios y vamos a empezar midiendo el voltaje de entrada que es en el cable blanco y el cable negro. Para el cable blanco tenemos en este punto de aquí y el cable negro sería esta patita del capacitor. Y vemos que nos da un voltaje de 122 voltios más o menos. 122 voltios, 122.2 voltios de entrada. Luego el voltaje en la resistencia tendríamos acá y nos da un voltaje de 12.5 voltios para la resistencia. Muy bien. Ahora medimos el voltaje en la bobina. Tenemos en el cable azul y el cable negro. Y nos da un voltaje de 18,6 voltios. 18,6 voltios. Muy bien. Y por último medimos el voltaje en el capacitor y nos da un voltaje de 139.2 más o menos. 139.2. Muy bien. Entonces, con estos datos, con estas mediciones que acabamos de realizar, vamos a nuestro tablero a hacer los cálculos respectivos y comparar esos voltajes. Entonces, vamos para allá. Muy bien. Aquí tenemos entonces el diagrama del circuito eléctrico con la resistencia, la bobina y el capacitor. Como veíamos, la resistencia era de 560 ohmios, la inductancia de 2 henrios, el capacitor de 0,47 microfaradios. Aquí teníamos el voltaje de alimentación que era de 122,2 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Y esta es la corriente total que circula por el circuito. Como está en serie, entonces la corriente va a ser la misma para cada uno de los componentes. Aquí tenemos los datos que habíamos obtenido de las mediciones en el experimento que teníamos del circuito, que el voltaje total, como vimos, era de 122,2 voltios, el voltaje en la resistencia de 12,5 voltios, el voltaje en la bobina de 18,6 voltios y el voltaje para el capacitor de 139,2 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es muy interesante esto de poder comparar porque vamos a hacer un cálculo matemático utilizando una de las herramientas más poderosas de la matemática, que son los números complejos. Y vamos a comparar esos cálculos con las mediciones que hemos hecho en el experimento para ver qué tanta diferencia hay o qué tanta similitud hay entre prácticamente lo que se diría la teoría y lo que es en la práctica. Para lo cual primero necesitaríamos calcular la intensidad total con la cual vamos a ir calculando los voltajes en cada uno de los componentes. Entonces recordemos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Ahora, recordando de los números complejos, un número complejo se expresa como z igual a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. La unidad imaginaria la tenemos aquí como i. Y también vamos a ver lo que es el valor absoluto
el módulo o tamaño de ese número complejo, que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí solamente trabajaremos con lo que es el módulo, ya que vamos a comparar solamente lo que son los voltajes. Muy bien, entonces, para calcular la intensidad total, tendríamos intensidad total va a ser igual al voltaje, pero sería el voltaje total dividido entre la resistencia, como vemos aquí, intensidad, voltaje sobre resistencia. Entonces aquí sería voltaje total sobre la resistencia total. Pero aquí notemos que no solo tenemos resistencia, sino tenemos inductancias y capacitancias. Entonces acá vamos a tener una oposición al paso de la corriente, acá otra oposición que es del condensador, y aquí de la resistencia también otra oposición al paso de la corriente. Para la resistencia, pues simplemente tendríamos la cantidad en ohmios directamente de la resistencia, del valor que nos dan, pero para la bobina tendríamos lo que se llama la reactancia, es como decir la resistencia. En este análisis de circuitos para la bobina se llama la reactancia, y para el capacitor también hay una reactancia capacitiva. Entonces tendríamos que calcular reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Es decir, que para la intensidad total tendríamos que dividir, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje total entre la resistencia total, pero como en este circuito analizamos que no solo es resistivo, entonces sería la impedancia total. ¿Qué impedancia? En electricidad se le llama como Z. Y vamos a decir Z total. Esta sería la fórmula para encontrar la corriente. Ahora, Z total necesitamos calcular. Y vamos a calcular de acuerdo a lo que vimos de los números complejos. Entonces, Z total va a ser igual a la parte real, que sería A, en este caso la parte real, vamos a llamar a la resistencia. Sería AR más la parte imaginaria, que en este caso la parte imaginaria van a ser los dos componentes, tanto la inductancia como la capacitancia. Recordemos que la inductancia está en el eje imaginario positivo y la capacitancia en el eje imaginario negativo. Entonces, tendríamos que hacer esta suma algebraica, es decir, XL menos XC. Y todo esto en el eje imaginario Y, pero para electricidad se le pone J, eje imaginario J. Entonces ahí tendríamos la resistencia, que es la parte real, y la suma vectorial o algebraica para la parte imaginaria, que es XL menos XC, y denotado como J para lo que es la parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar ahora cada una de las reactancias. Entonces, calcularíamos XL. XL es igual a 2pi por F y por L. Entonces, XL va a ser igual a 2pi por F. Y F es la frecuencia que habíamos visto aquí, la frecuencia de la red, que es de 60 Hz. Entonces multiplicamos por 60 y por L, que en este caso es 2 henrios. Entonces multiplicaríamos por 2. Luego, esto en la calculadora, si lo resolvemos, tendríamos un valor para XL de 753,98 ohmios. Entonces, ese sería el valor de la reactancia inductiva. Luego vamos a calcular la reactancia capacitiva, que tendríamos como XC. Y esto va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por F por C, que sería la capacitancia en microfaradios, y por 10 a la menos 6. Ya que los micros es una millonésima, entonces para que quede en faradios, ya que aquí está en microfaradios, le multiplicamos por 10 a la menos 6.
Ahora vamos a reemplazar los valores y tendríamos que XC va a ser igual a 1 dividido 2pi por F, que es la frecuencia de 60 Hz por 60, por C, que es en microfaradios, 0,47 y por 10 a la menos 6. Muy bien. Entonces, esto, haciendo en nuestra calculadora, obtenemos un valor de 5.643,79 ohmios. Entonces, ya con estos dos valores de XL y XC, vamos a obtener Z total. Muy bien. Entonces, Z total va a ser igual a R. En este caso tenemos el valor de 560, que es en la parte real, más la diferencia de XL menos XC. Es decir, 753,98 menos XC, que teníamos que era 5.643,79, y esto sería en J. Vamos a ponerle por aquí, no nos alcanza, pero bueno, vamos a ponerle por aquí. Entonces tenemos parte real y parte imaginaria. Entonces, ahora vamos a calcular el módulo de Z total. Tendríamos que el módulo de Z total es igual a la raíz cuadrada de este valor, que es la parte real, 560. Como nos dice aquí, parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y al hacer esta resta de aquí, obtendríamos menos 4.889,81. Y esto al cuadrado. Muy bien. Entonces, al hacer esto en nuestra calculadora, tendríamos que el valor absoluto o módulo de Z total es igual a 4.921,77 ohmios. Entonces, esa sería la impedancia total del circuito. Con este dato, entonces, ya podemos calcular la intensidad total. Y tendríamos que la intensidad total va a ser igual al voltaje total, que es de 122,2 voltios dividido entre la impedancia total que acabamos de calcular, que es de 4.921,77. Y esto va a ser igual a un valor de 0,0248 amperios. Listo. Entonces, como ya tenemos la intensidad total, ahora vamos a calcular el voltaje en cada uno de estos componentes e ir comparando con las mediciones que habíamos obtenido en el experimento. Entonces, para el voltaje, vamos a empezar el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia va a ser igual a la intensidad total, ¿no? De acuerdo a la ley de Ohm. Voltaje es intensidad por resistencia. En este caso, intensidad total, ya que la corriente va a ser la misma para cada uno de los componentes porque está en serie, multiplicado por la resistencia o la impedancia de cada componente. En este caso, como estamos para la resistencia, sería multiplicado por R. Y esto es igual a la corriente total, que es 0,0248 multiplicado por la resistencia, que es 560 ohmios. Entonces, el voltaje en la resistencia es igual, si hacemos en la calculadora, nos da un valor de 13,89 voltios. Y si comparamos con las mediciones, aquí nos daba 12,5. Más o menos una diferencia un poco más de 1 voltio. Entonces, no es tanta la diferencia como podemos ver. ¿Listo? Ahora, vamos a borrar
este cálculo de aquí para trabajar con lo que es el voltaje en la bobina. El voltaje en la inductancia, que tendríamos V sub L va a ser igual a la intensidad total multiplicada por la reactancia de la bobina, que es XL. Esto va a ser igual a 0,0248 multiplicado por XL. Y XL habíamos obtenido que era 753,98. Listo. Entonces el voltaje en la bobina va a ser igual, si hacemos esto en nuestra calculadora, tendríamos un valor de 18,7 voltios. Y comparamos con el voltaje que habíamos medido, es 18,6. O sea que no hay mucha diferencia. Casi estamos por ahí. Muy bien. Ahora borramos para hacer el último cálculo, que sería el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor va a ser igual a sí mismo la intensidad total multiplicado por XC. Y esto es igual a 0,0248 por XC, que habíamos obtenido de un valor 5.643,79. Igual, hacemos esto en nuestra calculadora y tenemos que el voltaje en el capacitor nos da un valor de 139,97 voltios. Listo. Ahora, si comparamos con la medición que hemos realizado en el experimento, casi estamos igual. 139,2, 139,97. Como ven, no hay mucha diferencia. Entonces, eso quería mostrarles, amigos, en este pequeño experimento, sobre todo para darnos cuenta que los cálculos matemáticos sí funcionan en la práctica. Para que ustedes tengan confianza, si es que quieren saber a lo mejor y decir, bueno, las matemáticas me sirven o no me sirven en la vida real. Todas las matemáticas sirven. Entonces, vemos que aquí en este experimento nos ha funcionado muy bien. Iremos realizando más experimentos, asimismo para ir comparando lo que son los cálculos teóricos con los experimentos prácticos. Entonces eso es todo por este video, amigos. Espero que igual sigan revisando, sigan estudiando y nos veremos en un próximo experimento. Chao.